Y este episodio es traído a ti gracias a Vázquez Immigration. Cuando se trata de inmigración, no se trata solo de papeles. Se trata de historias, de familias que quieren permanecer unidas y de sueños que merecen ser protegidos. Con más de 10 años de experiencia, el licenciado Joel Vázquez Coñet y su equipo te ofrecen el mejor servicio para que puedas tener la tranquilidad que mereces. En Vázquez Immigration recibirás una orientación clara y honesta, guiándote paso a paso para que entiendas tus opciones y tomes las mejores decisiones. Así que no lo pienses más, llama al 708-998-2045 o visita vasquezimmigration.com. Más información en la descripción de este episodio. Muchísimas gracias a Vázquez Immigration, orgulloso patrocinador de Archipiélago Histórico. Ok, bienvenidos a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López. En esta ocasión tengo el gusto de conversar con un puertorriqueño en Rusia. Y antes de presentar a la persona, me gustaría hacer el comentario de que este episodio particularmente fue complicadito coordinarlo. Ahora mismo mi hora son las 17 horas, 5 p.m. Yo prefiero la hora militar. Y allá en Rusia son las 8 de la mañana. Así que sin más preámbulo, bienvenido, señor César Méndez Cibagnoli. Buenas tardes, buenos días o a la hora que estén escuchando aquí. Y buenos días, casi las 9 de la mañana y allá buenas tardes y aquí La estoy. pregunta de los 1000 chavitos, ¿verdad? Y obviamente yo sé que eso lo vamos a hablar más adelante, pero ¿cómo rayos termina un boricua en Vladivostok, Rusia? Pues vamos a decir el amor es la razón principal, vamos a decir. Y así fue la vida que me fue llevando. Yo me casé con mi esposa, que ahora, bueno, hace 4 años. Pasó como las circunstancias, como soy cantante de ópera, mi esposa es cantante de ópera y ella en un momento dado hizo una audición aquí en el teatro, en el Mariinsky, que bueno, hay una filial del Mariinsky, del Teatro Mariinsky de San Petersburgo, aquí en Vladivostok. Entonces Wow. ella se convirtió en solista principal del teatro y entonces pues yo estaba yendo y viniendo. Después nos casamos y haciendo la historia larga corta, en el momento que hubo el momento de podernos casar, también había la audición para hacer el teatro y pues me casé un miércoles y viernes hice la audición para el teatro y me aceptaron. Y entonces pues desde ahí ya llevo ya, esta es mi cuarta temporada trabajando aquí. ¿Cómo se divide eso en el mundo de la ópera? ¿Una temporada que es 1 año, 2 años? O sea, sí, un año. Lo que pasa es que aquí la temporada varía dependiendo del teatro, claro. Aquí la temporada generalmente empieza en finales de julio o principios de agosto, vamos a decir, y termina finales de mayo o principios de junio. Entonces, pues nosotros tenemos vacaciones casi siempre todo junio y julio, dependiendo de cuándo empiece, ideas de julio empezamos a trabajar o finales de julio, y así. Entonces, pues así se cuenta la temporada. Cuando abre el principio de año, lo que pasa es que no es enero más enero, diciembre. Aquí en este caso es agosto, como decir un semestre escolar, un año escolar, decimos. Pero hay otros teatros que pues trabajan en verano o trabajan en otros meses o es solamente en el invierno. Hay diferentes temporadas. Usualmente, cuando uno mira la vida de uno propiamente hablando, que uno dice, ok, esta es mi vida. Para uno no es muy especial uno no se sienta mucho uno no se detiene a mirarla mucho wow. Usualmente toma a otra persona verla desde afuera para decir, he tenido una vida bien peculiar. ¿Qué se siente estar en Rusia qué se siente haber tenido este viaje tan particular de haber conocido una rusa, de estar en el mundo de la ópera y ahora mismo estar viviendo en Vladivostok? Eh, bueno, en principio, o sea, yo estoy agradecido
de poder vivir de la música, eso es lo primero, porque pues no todo el mundo lo puede hacer y ahí cada quien tiene sus circunstancias. Y para mí ha sido realmente una bendición estar aquí porque entre la pandemia, ahora también la situación de la guerra, yo no me puedo quejar porque he trabajado, a pesar de la pandemia, cuando empezó la pandemia, que hubo tiempos difíciles, y justo después de la pandemia, fue que yo empecé a trabajar aquí. Yo empecé en marzo del 2022, que fue exactamente cuando empezó la situación que hay en el mundo, ¿no? Ujú. Con la guerra y eso. O sea que en ese sentido, también eso ha limitado un poco a lo mejor mi carrera internacional, pero, en la inversa, pues me ha dado una estabilidad que he podido pues formar una familia y mi hija nació aquí, ya tiene casi 2 años. Wow. Y pues en ese sentido, pues yo me siento bien aquí. Aquí he podido tener la oportunidad de tener un trabajo fijo. Cada cantante de ópera tiene unos caminos diferentes y tú puedes hacer estilo freelance o puedes estar fijo en un teatro. Obviamente en Puerto Rico la opción de estar trabajando full time en un teatro no la hay. Sí, y yo no me puedo quejar porque en Puerto Rico a mí me ayudó mucho. Primero que yo soy graduado del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Antes de eso, mi background musical comenzó en Ponce. Yo soy de Ponce, natural de Ponce, nací en Ponce. ¿Qué barrio? Y bueno, es controlador, digamos, yo soy de Ah, de Valle Alto. verdad. Yo me crié hasta los 8 años en el sector Aguilita de Juanadía. Así, mis papás tuvieron negocio en Juanadía mucho tiempo, un laboratorio clínico en Juanadía, en el pueblo. Y, o sea que, y en Villalba también, o sea que yo de esa área toda mi vida viví prácticamente. Y todavía me mamá vive allí, Wow. en Ponce, en Valle Alto, en Ponce. Y estudié en el colegio Sagrado Corazón desde prekinder hasta cuarto año. Entonces, pues, durante ese tiempo de la escuela, pues yo estuve en el coro niño de Ponce. Y ahí fue que empezó no, mi educación de inicios de la música y mi amor por la música. Yo tengo que agradecer que siempre he tenido personas que me han encaminado por el buen camino. Y de las primeras personas, o la primera persona que yo puedo decir, pues son mis maestros del coro. A pesar de cuando estaba creciendo, sobre todo en la adolescencia, también hubo momentos que a lo mejor quería jugar baloncesto, lo que sea, y me quería quitar del coro, o no sabía qué estudiar, pero ellos o sea, nunca me dejaron. Ujú. La directora Marinés Suárez y mis maestros del coro siempre estuvieron apoyándome desde el principio. Y después de eso, pues, uno va dando bandazos, pues después traté de hacer audición para el conservatorio, no me cogieron, estuve estudiando en San Germán, en la Inte de San Germán 2 años, y después ahí me preparé, fueron mis primeras clases de canto, ahí fue que vi mis primeras óperas, porque yo realmente no conocía lo que era el mundo de la ópera cuando estaba creciendo, aunque hay ópera en Puerto Rico y había ópera en ese momento, yo nunca había visto una ópera hasta que estuve en la universidad. Entonces, pues de ahí estudié en el conservatorio y ahí fue que empezó entonces mi camino como tal en la ópera, viajes a estudiar en diferentes academias. Mi maestro, que paz descanse, Bill Woodruff, y tenía programas en Italia, tuve un programa de Italia, y ahí fue que empecé, conocí diferentes coaches del MET y eso, y entonces pues fui a Israel 2 veces en otro programa que estaba conectado con mi maestro y así sucesivamente. En Puerto Rico pues me ayudó mis primeros roles profesionales también fue en Puerto Rico con Ópera de Puerto Rico, Teatro de la Ópera. Entonces, pues, que en ese sentido no me puedo quejar, aunque no es posible trabajar full time en un teatro en Puerto Rico porque no existe, no hay un teatro de ópera en Puerto Rico. Hay Ujú. compañías de ópera que hacen zarzuela, la Fundación de Zarzuela y Opereta también, que fueron los primeros roles principales que hice profesionalmente, lo hizo con la zarzuela también en Puerto Rico. Entonces, eso pues me ayudó a prepararme, a dar tabla en los teatros, profesionalmente, y después pues estudié en Estados Unidos. Entonces, pues, en ese sentido, pues uno va buscando su camino, porque uno no sabe cómo te va a tocar. Yo tengo compañeros ahora, hay un compañero con colega que acaba de hacer el debut en el MED eh, recientemente, Ricardo, barítono también. Pues, o sea, cada quien, hay unos que están trabajando, otros que no, otros que deciden hacer otra cosa. Y yo, pues no me puedo quejar. He estado trabajando no, on y off desde el 2010. Y ahora pues llevo fijo en el teatro 4 años. Para mí, que lo miro desde afuera, no es nada corto de extraordinario.
y fantástico. Así que, no, eso a mí me gusta ver cuando la gente tiene vida como la que está describiendo, ¿no? A mí me alegra, qué bien, me alegra mucho que esa persona esté teniendo unas experiencias tan brutales como esa. Vamos a hacer una pausa porque yo tuve interés de aprender un poquito en algún momento, pero ajá, Privyet, меня зовут Ramón. Y entonces la última parte sería Rad Vrietje, que es gusto en conocerte, algo así es. Приятно познакомиться, no sé, наверное. Приятно Qué bien, wow. Aprender ruso es bien difícil. ¿Y los rusos? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Me imagino que obviamente es un país tan grande. No es lo mismo un ruso de San Petersburgo que uno de Siberia. Pero yo una vez yo le dije eso a uno que yo trabajé en un restaurante un tiempo ¿eres ruso? Ok, y le dije, Miño Ramón, y el tipo me dijo, good for you. Yo no me he sentido, no sé, son serios, claro que son serios. No, hay de todo en la viña del Señor, vamos a decir. Ujú. Eh, Te puedo decir que realmente no me he sentido discriminado. Si vamos a hablar de eso. No, no iba por ahí, Me he pero ajá. sentido menos discriminado aquí que en Estados Unidos. Vamos a decir, eso es lo primero que puedo decir. Eso Ujú. sí, ellos pues tienen carácter fuerte, pueden ser serios, o sea, o tienen un neutro, una cara neutro que a lo mejor puede ser amenazante Intimidante. o intimidante, pero realmente no, tienen buen sentido de humor y les gusta la pachanga, o sea, si tú vas y te vas a beber, aquí hay una tradición que te vas al sauna con los amigos y a comer, beber, a pasarla bien, o sea, que está esa parte también. Y a mí lo que me gusta de la cultura es que es bastante familiar y en ese sentido se podría parecer a nosotros a lo mejor de otra manera, pero sí es bien familiar. Aquí la gente tiene hijos, aquí la gente va al parque a jugar. La educación es importante. Aquí estudian de lunes a sábado. Mi esposa tiene una hija no, tengo una hijastra de 13 años y está ahora en séptimo grado. Y ella estudia de lunes a sábado. ¿Cómo se llama? Va a la escuela de música también por las tardes. Aquí se puede, no, estilo es la libre de música, digamos, pero after hours. Y pues tiene un instrumento, toca piano, tiene literatura musical, solfeo y todo eso. O sea que, no. Y además de que estudian, o sea, tienen muchas asignaciones, no paran. Ahora mismo ya, hoy es sábado y ya está en la escuela. Y en ese sentido, pues, la comida, hay ciertas cosas que son buenas, otras que obviamente la comida de Puerto Rico no se puede comparar con la de aquí, Sí, pero no. siempre, yo creo que la ventaja que tengo yo es que he vivido en diferentes sitios y me he podido me adapto bastante fácil. Yo viví en Puerto Rico toda mi vida, hasta que fui a hacer la maestría a Estados Unidos. Después de Estados Unidos, después estuve en Puerto Rico, después estuve en España viviendo unos cuantos años. Más he viajado bastante. Así que pues eso hace que no estés tan cerrado a decir, pues, lo mío es lo mejor y lo demás no sirve, creo yo. Ujú, Y en cualquier lugar hay sus beneficios y sus cosas, no, sus pros y sus contras, vamos a decir. ujú. No, no, definitivamente entiendo los comentarios, porque hay mucha gente que está en los Estados Unidos que yo los escucho como que siempre, por ejemplo, hablando de la gastronomía. Ah, no, la comida puertorriqueña es la mejor que hay. Bueno, está bien, sí, pero es que no son comparables. Y aparte de eso, yo aquí he podido probar carne y esta palabra, aunque se escucha como un disparate, es la palabra correcta. Alligator es la palabra correcta para Así, alligator en español. sí. Sí, he probado elk, que eso obviamente en Puerto Rico no hay ese tipo de animal. O sea, que Sí, yo diferentes te compré comidas que... un venado no, Estados Unidos se come venado, se come ¿cómo se llama eso? Los renos también. Ujú, Yo ujú. aquí, avestruz o, ¿qué es lo otro? ¿Qué era lo que comí? Un morsas o algo así parecido. Un tipo de pez o de animal del mar que nunca me imaginaba que lo podía comer. Yo estoy Y, loco por probar mousse. ¿Cómo es que se llama eso en español? El mousse, que exacto. es bien grande. Sí, Ay, como el reno yo creo que es, ¿no? El venado y el mus, sí. sí, yo estoy loco por probar. Es reno. Yo creo que reno elk. Yo creo que elk es el reno. O sea, en español. Sí, que ahora mismo lo que me El sale alce, el alce, alce. arce, ya, Alce. sí, arce. No, pero sí, No, aquí déjame ver. el caviar, por ejemplo, es bien, el caviar en Navidad, o sea, tú compras el pote así lleno de caviar, hay diferentes tipos, el de salmón o el negro, y eso en todos lados hay, y no es tan caro como tú podrías pensar lo que es, porque es un delicatessen, pero aquí se da en todos lados. Cuando hay temporada es bien común, y en Año Nuevo, por ejemplo, que aquí es la festividad más importante
de las navidades, como quien dice, pues se hacen como unos sandwichitos con un pan, con mantequilla, caviar por encima. Ah, eso se escucha O bien, yo lo el probaría, yo olivier, probé que de es la todo. ensalada de papa. Aquí hay Pregunta que pescado. hago. ¿De casualidad estabas todavía en Puerto Rico para el 2013, 2014, 2015, por ahí? ¿Por qué pregunto? Porque me hace el comentario de que estudió en San Germán y yo estudié en Ujú, el RUM. ujú. Y hubo una actividad en Mayagüez para esos años en donde hubieron tres barítonos cantando una noche en el Teatro Ramón Figueroa Chapel del edificio Chaldón en Mayagüez. No, pues yo no creo que fui yo. No, bueno, no Ah, sé. ok, En Chardón, Mayagüez, no creo que haya sido yo. Pero ok. está en Puerto Rico por ahí. Pues yo en Pa- el Yagüez canté, pues, en el Chardón en Mayagüez no. Yo viví en Mayagüez un tiempo también. Cuando estaba estudiando en San Germán, vivía con mi hermana que estudió en Mayagüez. Mi hermana estudió ingeniería en Mayagüez. Entonces, ella es mayor que yo unos cuantos años. Pero yo, cuando fue de 2005 al 2007 por ahí, estuve viviendo en Mayagüez con mi hermana. Y después fue que me fui para San Juan y estudié en el conservatorio. Interesante. Y después, en esa época, 2013, no, 2013 yo terminé la maestría de Estados Unidos, regresé a Puerto Rico, estaba 14 y 15, estuve más o menos yendo y viniendo de Estados Unidos y en Puerto Rico. Y en el 2017 fue que me fui para España. Para los no iniciados, ¿qué es ópera? Pues el ópera es una obra, vamos a decir, una obra de teatro que se canta, que es cantada. Entonces, pues tiene un libreto, tiene una música y lo que lo hace ópera, que la palabra significa trabajo, eso es lo que se llama, lo que es ópera, una obra, ¿no? Es que todo es cantado, porque hay diferentes tipos de géneros, vamos a decir, musicales, pero la ópera como tal es completamente cantada, no tiene diálogo como otros géneros musicales. Y pues tiene diferentes elementos, tiene orquesta, tiene un libreto, que es el texto que se escribe generalmente en prosa. Bueno, hay diferentes, en cada época va cambiando, pero generalmente es prosa y tiene unos números musicales. Entonces es más difícil que el teatro, me imagino yo en general, porque no solamente tienes que actuar, tienes que cantar, tienes que bailar y hacer estas dos cosas en conjunto es un nivel por encima. Yo no sé si bailar necesariamente, pero sí, a veces hay que bailar, a veces hay que, dependiendo, ahora hay una moda bastante importante de los directores de escena que quieres que tú hagas, porque antes era un poquito más lo que decían, park and bark, decían antes, que era pues tú te parabas y cantabas y ya Ujú. está. Ahora pues hay mucho más actuación que antes, ahora pues porque obviamente hay mucha más competencia. Ahora hay cine, ahora hay otro Netflix, todas esas cosas. Y la gente, pues, el attention span es un poquito menos, no quieren ver algo que alguien que esté parado allí y cantar nada más. Entonces, pues, yo no sé si es más difícil o no. Sí, en mi opinión, pues es más completo porque tiene música también. Pero yo no le quito la obra de teatro porque para mí lo más importante de eso, del teatro en general, es que es en vivo. Y eso no se puede reemplazar el efecto, porque el cine, el Netflix o todo lo que sea ver televisión, la diferencia entre tú, por ejemplo, ir a un juego de baloncesto o verlo por televisión, pues está el efecto en vivo, que la energía del público agranda el performance del que está haciendo lo que está haciendo, el que sea teatro, sea hablar en público, sea jugar un deporte, pues ese efecto no es reemplazable porque es una conexión en otro nivel, que una conexión pues simplemente pues, tú sentado en tu casa viendo algo, ¿eh? Y sigue siendo, a lo mejor, el cine sigue siendo arte, pero el arte no en vivo. Entonces, pues no es el mismo sentimiento, ni el mismo feeling que tú puedes sentir. ¿Hay subgéneros dentro de la ópera? Sí. Yo diría, en principio, pues lo puedes dividir primero en cada país. Hay ópera, vamos a empezar, empiezan en Italia. Hay ópera italiana, hay ópera francesa, hay ópera rusa, hay ópera de todos los países, hay ópera americana, hay ópera puertorriqueña también, existe ópera puertorriqueña. Y entonces, pues dentro de eso, pues ahí están los géneros, está lo que pues en Francia está Grand Ópera, que era una ópera, un género que son 5 actos, grande con ballet, eso es una parte. Está lo que era ópera comique. Ópera comique sí tiene diálogo. Entonces, en Alemania o en Viena, ¿cómo se dice eso? Los que hablan alemán, ¿cómo se dice? Los germanos. Sí, 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 sí. Alemán en general, pero sí Los sabemos que alemanes, en o los que Austria y hablan en alemán, Alemania porque no se habla. necesariamente de Alemania está lo mismo, hay sus diferentes teatros, porque también dependía del teatro en sí. Había un Ujú. teatro que se enfocaba en la ópera grande o la ópera más pequeña. En caso de los franceses, ópera cómic, y en el caso de los que hablan alemán, pues era el Singspiel.
Entonces, en ese caso, había diálogo hablado y música. Y entonces, pues de ahí se traduce, se va un poquito más adelante, también está la opereta, que es un poco un género más light, que tiene también baile, música, la historia es un poco más ligera, y de ahí se evoluciona lo que es el musical ahora, en Broadway, que el Broadway es un derivado de la opereta de americana, y que después se convierte en lo que es el musical ahora, que ahora pues menos cantante, menos canto clásico que antes. Los musicales originales tenían más canto clásico que lo que tienen ahora. Entonces pues tiene esa combinación de texto hablado y música y cantada. Entonces pues también está la ópera seria, que entonces pues eso el mismo nombre lo dice. Pues una ópera, el tema es dramático, serio, no hay comedia. Entonces está la ópera bufa, que pues es comedia, te vas a reír. Y entonces, así sucesivamente, está la zarzuela, que es un derivado de la ópera, que hay ópera española, y está la zarzuela. Que la zarzuela, pues también se parece a lo que es el Singspiel y lo que es la ópera cómic, que tiene una combinación de texto hablado y de canto. Además de siempre tiene una pareja cómica. La zarzuela tiene su característica especial también de siempre hay una pareja cómica, hay ballet también, no, el texto, etcétera. O sea que en cada región, pues hay esas en la ópera rusa, pues también va evolucionando. Hay unos que son más, en general, cada país pues buscaba su lenguaje particular. Y dependiendo de qué sitio, pues hay unos elementos más importantes que otros. El elemento del ballet es grande en Francia y aquí en la ópera rusa, A mí por me gusta ejemplo. mucho el ballet. Para mí que me gustan los temas históricos y me gusta el drama. De hecho, mi género de película favorito es el drama histórico. Ujú. ¿Cuál de las óperas actuales se me puede recomendar a mí? Actuales, meaning contemporáneas, o en Exacto, general algo que esté playing ahora mismo, que yo pueda ir a algún sitio y esté allí. históricas. Sí, eso es lo mío. Ok, hay muchas, dependiendo o sea, históricas, puede ser Boris Godunov, por ejemplo, que es una obra rusa de Mussorgsky. La historia de Boris Godunov. Ópera italiana, están el Verdi, la mayoría, o sea, Nabucco, que es de Nabucodonosor, eso es de la Biblia. Tiene Don Carlos, tiene Felipe II y Don Carlos. También Hernani, que también tiene es un poquito más de Don Carlos. Tiene Verdi, en general Verdi tiene muchas óperas que son históricas, francesas, War and Peace que es rusa también, pues del libro está basada en War and Peace, que también tiene su Napoleón, etcétera, tiene sus elementos históricos. No, hay A mí muchísimas. musicales, exacto, yo preferiría verlo en persona y preferiría que fuera más clásico y no necesariamente con música moderna, porque los musicales de ahora ninguno me llama la atención personalmente. Ujú. ¿Por qué hago el comentario? Porque escuché el nombre Mussorgsky. Mussorgsky. Mussorgsky es un compositor de música clásica. Yo Sí. creo que la obra más importante de él, o no importante, más conocida, es esta pieza que Looking at the Gallery, que estás mirando unas piezas, Mussorgsky, y está algo de Bald Mountain, la montaña. Pero me gusta esa relación entre teatro, entre canto, pero también la música clásica que a mí me encanta. O sea que también, en el caso de esos compositores, por ejemplo, en el caso de los compositores rusos, estaba la división entre lo que es Tchaikovsky y los cinco grandes compositores del grupo de los rusos. Y Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, no, esos son los cinco, Ajá. Balakirev, Borodín y César Cui. Son los cinco magníficos, dicen. Ellos estaban buscando el lenguaje nacional. Entonces, mucho no, Rimsky-Korsakov y Mussorgsky, no, ellos ambos tienen óperas que son histórica, y Tchaikovsky también tiene Mazepa, por ejemplo, Tchaikovsky. Y buscaban eso, a lo mejor es histórico de Rusia, claro, y tiene también su lenguaje. Ellos estaban trabajando con la música folclórica, y traducir toda esa tradición folclórica que se iba traduciendo de generación en generación por boca, la empezaron a escribir y a grabar, y iban a los campos, y Mussorgsky y Rimsky-Korsakov estaban adquiriendo todas esas melodías. Entonces después eso la tradujeron a sus óperas, a sus obras orquestales y todo eso, y desarrollaron ese lenguaje, lo que se considera ahora el lenguaje ruso. Tchaikovsky era un poquito más cosmopolita, él tenía más un lenguaje, por eso también era un poquito rechazado, aunque es uno de los compositores rusos más importantes en ballet y en ópera, o sea, Onegin y Picabaya Dama, la Dama de Pica, son
las óperas más importantes de Tchaikovsky. Pues, y eso se ve en todo el mundo todavía, más los balletes, el Cascanueces, por ejemplo. Todas Eso las se hace en navidades. todo el mundo y aquí se hacen 25.000 funciones en Navidad todos los años. El lenguaje de él es un poquito más europeo que otros compositores rusos, que se desviaron más y querían hacer su lenguaje nacional. Y eso pasó en general en todos los países. Ya Tenían encontré el su... nombre de la pieza que mencioné, Mussorgsky Pictures at an Exhibition. Y Ujú. también me gusta mucho Rimsky-Korsakov, que tiene una pieza que se llama Scheherazade, o Cherezade. Scheherazade, no sé cómo se dice. Una pieza muy bonita. Barítono, ¿qué significa exactamente? ¿Eso tiene que ver con... ¿Ese es el que canta o es el mezzosoprano, soprano, barítono? Yo no sé nada de esto. Sí, Estoy pues mira, educándome hoy. ¿cómo se llama? Las voces se dividen o se clasifican y no, eso también a través de la historia fue cambiando. Pues básicamente están las voces femeninas y las voces masculinas. Las voces femeninas pues van del registro más agudo hasta el más grave, que serían la soprano, esa es y hay subdivisiones también entre lo que la soprano. Pues hay soprano, mezzo y contralto. Y en las voces masculinas está el tenor, el barítono y el bajo, desde más agudo a más grave. El barítono es una voz intermedia entre el tenor y el bajo. Entonces, pues de acuerdo a eso, en la ópera y en diferentes países, pues en Alemania es bastante riguroso con eso. Hay unos sistemas que ellos clasifican las voces en diferentes, los encajonan en diferentes sitios. Si tú eres barítono cavalier, pues cantas este tipo de roles. Y así eso también influye en cómo te contratan. Te contratan para hacer este tipo de barítono, tú cantas este tipo de rol, y si cantas otro rol que no está en tu tipo de voz, pues a lo mejor te pagan más o lo que sea. Pues eso es bastante riguroso en Alemania. En otros países no es tan importante la clasificación, porque también dentro de soprano, por ejemplo, puede ser soprano dramática, soprano ligera, soprano coloratura, ligero, tenor dramático. Y lo mismo con el barítono, pues, el barítono es un poquito es la más natural, diría yo, la voz de masculina más natural, porque no es ni en la ultratumba lo más grave, ni es lo más agudo, que los tenores, pues, son O sea, es más voces más versátil, especiales. o eso no es correcto decirlo. Versátil no necesariamente. Que Vamos a tiene decir más una común, amplitud vamos a decir más. que es más común, es más común, porque no, prácticamente tú cantas en donde tú hablas, vamos a decir, sigue siendo complicado, pero si un barítono podría cantar más roles de barítono, pero no hay ciertos roles siempre que son especiales, dependiendo del tipo de voz que tú tengas, ¿no? Y hay otros que pues todo el mundo lo puede cantar. Si tú eres barítono, pues puedes cantar ciertos roles, y hay otros que son más especiales, ¿no? Y eso cada quien, pues, eso te lo dan la vida te da el talento y lo que sea, viene de fábrica. Hay cosas que tú desarrollas y otras cosas que, pues, porque también a través de la historia, pues, la manera de escribir para ciertos tipos de voces, pues, va cambiando, la tecnología de los instrumentos cambia. Entonces, la cantidad de instrumentos que se utiliza, que no se utiliza, cambia a través de la historia, y entonces pues eso también ayuda, y el lenguaje musical también va evolucionando. Entonces eso hace que se desarrollaron estos tipos de voces, porque cada compositor componía para una persona en específica Ujú, que ujú. estaba contratado en el teatro, y decía, mire, Verdi iba, pues yo tengo este barítono y yo voy a componer la Traviata, se lo compongo a este barítono específico. Y pasa ahora también los compositores contemporáneos también escriben para una persona específica, ciclos de canciones o la ópera en específico. En las Américas, me atrevo a decir que la ópera no tiene la misma, porque no diría, yo diría que es más activa en Europa y en Rusia, ¿no? Porque, o hay una escena bastante activa en las Américas, fuera de Estados Unidos. Pues sí, lo que pasa es que no es tan fijo en el sentido de que no hay cantantes, que yo sepa, sí, no hay tanto cantante. No hay compañías que tienen los cantantes fijos. Generalmente, a lo mejor, por ejemplo, en México está el Teatro Grande, es el Bellas Artes en México, por ejemplo, que hay temporada y hacen muchas cosas. Buenos Aires en, ¿cómo se llama? El Colón en Buenos Aires, en Argentina. En Brasil hay diferentes teatros. En Sao Paulo hay, Chile, Santiago de Chile hay un teatro grande. O sea, hay actividad. Lo que pasa es que a lo mejor, ¿cómo se llama? No se sabe tanto que existe, porque uno no está envuelto en el... hay hasta una organización que se llama Ópera Latinoamérica, que trabaja, que hacen coproducciones y también están conectados con los teatros en Europa. Y en cada ciudad grande hay un teatro importante. Lo que pasa es que dependiendo de cuán apoyo del gobierno hay, pues él lo conoce o no lo conoce. Porque incluso, por ejemplo,
en un país como Italia, que hay teatro en todas las esquinas también, a lo mejor no está tan fuerte como en Alemania, que también hay teatros en todas las esquinas, porque ellos sí tienen cantantes fijos. En Italia, pues más una cuestión de freelance y van moviendo los cantantes, no tienen un grupo fijo que hacen fusiones. Aquí cómo funciona, aquí también hay mucho teatro, en cada ciudad hay un teatro. Están los más importantes, que es el Bolshoi y el Mariinsky, son los teatros más importantes. Y ahora el Mariinsky y el Bolshoi están bajo la misma, más o menos, sombrilla, porque el director artístico es Gergiev, que es el director principal de Rusia, Valery Gergiev. Y entonces él es el director artístico ahora del Bolshoi y del Mariinsky. Y el Mariinsky pues tiene unas cuantas filiales. Está el de nosotros aquí en Vladivostok y en Vladikavkaz. Y el Bolshoi también tiene unos cuantos teatros y va a adquirir unos cuantos más. Entonces, pues más o menos están haciendo como un acaparamiento también para cuestiones de movilidad, cuestiones de producción. eh, entonces, pues sí, pero hay actividad. A mí me da la impresión, por lo menos en las Américas, ajá, estoy hablando desde la ignorancia, pero me da la impresión de que la que tiene mayor apertura o la que se muestra más es la italiana, porque yo creo que de alguna manera u otra todos hemos conocido en algún momento Nessun Dorma o Funicula, ese tipo de que son italianas, son piezas italianas. Lo que pasa es que yo creo que más bien eso es porque Pavarotti y después los tres tenores Ajá, hicieron el tour ese bien grande y entonces hicieron un poquito de crossover, estilo también lo que hace Andrea Bocelli también, que no necesariamente eso es ópera, necesariamente, porque bueno, Andrea Bocelli sí tiene una técnica clásica y canta ópera, pero no solamente canta ópera, y también canta cosas que es con técnica de ópera, pero no es ópera porque no es sacado de una ópera, ¿entiendes lo que te quiero decir? sí, sí, Porque sí, son baladas. nosotros, decir, una canción de ópera se llama aria, una aria de ópera, o una romanza de zarzuela, por ejemplo. Entonces, pues si tú cantas Nessun Dorma, eso es un aria de una ópera, eso es ópera, ¿no? Pero en realidad la ópera es la ópera completa. Si tú haces selecciones, no es una ópera, tú estás cantando selecciones de una ópera. Y entonces, pues, en parte, el éxito que tuvo Pavarotti y Carreras y Plácido, llevando la ópera al público, a los escenarios gigantes, con orquesta y eso, entonces, pues claro, la gente lo escucha y después eso, otra gente también está Objetivo Fama o, ¿cómo se llama? The Voice, todo el mundo va y canta ópera Sí. y canta Nessun Dorma. O también yo creo que Sting o uno de ellos también hizo Nessun Dorma, uno de estos famosos, no me acuerdo, yo creo que fue Sting, ¿no? Que también tiene No una me lo versión de puedo ni Nessun Dorma. imaginar. No me acuerdo quién es exactamente. Uno de estos famosos rockeros que también estuvo en uno de estos conciertos de Pavarotti and Friends y cantaron Nessun Dorma. Pues entonces eso hace que pues, la gente lo tiene en el oído. Además de que, por ejemplo, en los muñequitos de antes, por ejemplo, en los Looney Tunes siempre hay un los Bugs Bunny dirigiendo el Bárbaro de Sevilla, por ejemplo. Largo fue, entonces que se mantiene, yo me acuerdo de ese muñequito, del Sí. dirigiendo, Bugs Bunny dirigiendo. Entonces, pues, muchos de esos muñequitos también tenían música de ópera. Entonces, pues, eso estaba en el oído. Ahora, pues, hay menos de eso. Pero en general en los teatros se hace, y ahora también hay mucha, están intentando hacer ópera contemporánea. En el Met abrió la temporada una ópera contemporánea, estrenaron una ópera nueva en el Metropolitan en Nueva York. Hace poco estrenaron una ópera nueva también. Y han hecho unos cuantos estrenos, o sea que también están buscando atraer al público nuevo con ópera contemporánea. Y en Boston, ¿hay teatro de ópera? Sí, Boston Lyric Okey, Opera. tengo que averiguar entonces. Yo no sé si esto es un ejemplo de ópera, pero yo tuve un tiempo y no tuve el presupuesto para hacerlo, pero tenía planes. Había un tour aquí en esta área de Shen Yun. ¿Eso es ópera? ¿O eso es un musical chino o es un ballet chino? No lo sé, no lo conozco. A lo mejor una obra, no lo conozco. Sí, ellos tienen unos bailarines y música, no creo que canten, yo creo que más bien es un ballet chino, Pero también hay pero ópera china. sí, me Hay ópera- imagino. Y allí, este es otro país donde ahora eso está en boom. Están construyendo teatros a todo lo que da. En unos teatros nuevos, con la acústica. Eso es otro de los factores que a la diferencia a la ópera de la que no lo dije antes, porque nosotros cantamos sin amplificación, nosotros cantamos con lo que nos dio eh, de arriba, los resonadores, y eso, pues, eso se hace en un teatro en específico, donde la acústica está preparada para que eso sea posible, además de la técnica que tú desarrollas cuando vas estudiando.
para poder cantar sin amplificación. O sea que eso, por ejemplo, lo que hacían los Pavarotti and Friends y eso, pues lo cambió un poquito porque también ellos cantando con micrófono, pero tú vas al teatro, es otra experiencia completa también, diferente. Ver a alguien que está cantando sin ningún tipo de amplificación, sin autotune, ni nada de esas cosas. Ay, había una cantante de ópera bien famosa que tenía el pelo corto. Anyway, el punto es que yo he tenido cierta exposición, pero realmente ahora estoy teniendo más interés en eso porque se escucha bien interesante. No había conectado la cuestión de la música clásica con el canto, con el teatro, porque a mí me encanta la música clásica, puedo apreciar la ópera, pero no había hecho la conexión de que la ópera es el mundo en donde el teatro, la música y la música clásica coexisten. Ujú. Entonces, por eso Y hago la pregunta de Boston, porque entonces ahora tengo que empezar a explorar la eso. mejor definición, Wagner, por ejemplo, él tenía la idea del complete work of art. Y el término que él decía se llama Gesamtkunstwerk. Kunstwerk, a lo mejor lo estoy diciendo mal, pero Gesamtkunstwerk. El complete work of art. Y eso era lo que él quería hacer. Y eso fue lo que él desarrolló a su manera. Y eso es lo que pienso yo que es la ópera. Es porque no solamente, además de teatro, texto, porque está el texto, ¿eh? Está la música y está también lo visual, porque también hay escenografía, hay vestuario, que Wow, sí. están los fine arts en una sola cosa. Y entonces, pues así lo veo yo. Y claro, ese también debería ser el norte de cada productor que hace ópera, es tratar de hacer arte el nivel más alto posible, porque a diferencia del ballet, por ejemplo, el ballet no tiene texto. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, suscríbete para no perderte ningún episodio nuevo. Sigue a Archipiélago Histórico en las redes sociales y visita archipiélagohistórico.com para más contenido exclusivo. No olvides dejar un buen review si te gusta el podcast y compartirlo con amigos y familiares. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. De vuelta al episodio. Hay música, hay baile y hay una historia, pero no tiene texto. Entonces, pues ahí siempre hay uno, en el teatro puede haber música, pero a lo mejor no está cantando. El teatro también tiene casi todos los elementos, y puede tener una música incidental, pero no está cantando, no está integrada necesariamente a lo que es pues, el teatro o straight theater. Yo iba a preguntar eso ahora que menciona Wagner, porque a mí me gusta el Tannhauser de Ujú. Wagner, pero no desconocía por completo que tiene Y ópera. él hizo, sí, o sea, lo que pasa es que él le llamaba, ¿cómo se llama? Tannhäuser es una ópera. Pero, ¿cómo es que se llama el nombre que él le pone? Drama lírico, yo creo que, o sea, él va evolucionando. Las primeras óperas que él compuso eran al estilo del bel canto italiano, y después él se fue de eso y al final, no, y después dijo que no sé, Renzi y eso, las primeras 2 o 3 óperas que él compuso, no quería que el drama lírico que se llama, music drama, eh, él se va de eso porque también él creía él escribe, hizo muchos escritos revolucionarios también acerca de la ópera, y por eso también es como una religión. Yo no soy necesariamente muy wagneriano que digamos, pero sí tiene su Gesamtkunstwerk, Total or Collective Work of Art. Y él tiene unos ensayos y eso que sería interesante si lo quiere leer después, pues tiene lo que él creía, lo que tenía que ser la ópera, y por eso él también construyó muchos de las convenciones que hay un poco ahora de la ópera, de la cuestión de hay que apagar las luces, es como una religión y todo no es necesario, es una cuestión esotérica también, una experiencia casi religiosa. Eso viene con Wagner, eso no era así al principio. Y él mismo te digo, en su teatro en Beirut, el foso, por ejemplo, es cubierto. La cuestión de la escenografía, las luces y todo eso, él quería lo visual, también era importante. El escenario, pues el foso está cubierto. En la ópera está el foso, que es donde va la orquesta. Generalmente está al frente y abajo del escenario. Y tú, pues la Ok. orquesta, pues, en el teatro de Wagner, él cubre el foso y hace unos hoyos. Entonces, pues la experiencia es surround. Yo nunca he ido a Beirut, pues supuestamente eso es otra cosa. Un surround sound, la acústica, el todo, que quería que las luces se apagaran, que fuera una cuestión que la gente estuviera enfocada en eso solamente. Además de que él también escribía su propio texto, él creía también en un super texto elevado. O sea, que esa era su filosofía, que eso Hmm. no necesariamente aplica a todas las óperas, porque en el comienzo la ópera era
una cuestión social. No había cine, no había más nada que hacer. O sea, tú ibas al teatro. Y ahí, como empezó también, tú ibas a ir a jugar cartas y estaba tu cantante favorito y estaban allí con las cortesanas y todo eso. Era una cuestión de party, vamos a decir. Ahora se ve un poquito más como que es fuera de la gente o no sé, es Sí, algo excepcional, pero realmente la misión de la ópera era entretener y, siempre, y sí, debería seguir siendo entretener y mover a la gente. Porque si no, no tiene ninguna razón de ser. Igual hay ciertos compositores, por ejemplo, como Verdi también, que empiezan a explorar temas contemporáneos. Al principio, pues empezó con los griegos, con la tragedia griega, así fue que empezó la ópera, buscando qué era lo que hacían los griegos y se inventaron entonces la primera ópera, que era con temas de mitología griega, etcétera. Después va evolucionando y empiezan a usar pues dramas, estereotipos de comedia del arte, por ejemplo, en parte de la historia, estereotipos de personajes, formas específicas. Los italianos también empezaron a desarrollar una cierta forma que era como que también lo hacían para dinero. Ellos componían para ganar dinero, no había copyright, no había. Entonces, pues ellos tenían composiciones, hay compositores que tienen 70 óperas, 100 y y componían en 3 días, en una semana, lo que sea, porque no cobraban. Y ujú, cobraban cuando se ponía la ópera. Entonces, y los teatros comisionaban esa obra para la gente y vendían no sé cuántas funciones. Y así, y después iban a otro teatro, etcétera, y ahí que hacían dinero. Entonces, pues dependiendo del país, de la época, diferentes temas, hay temas históricos, temas más contemporáneos de esa época. Por ejemplo, Triata fue censurada porque hablaba de los cortesanos y de la vida privada ¿cómo se llama? ujú. En esa época. Entonces, pues no querían que se viera eso, ¿no? Esa parte de la sociedad. Entonces, pues dependiendo del compositor, busca ciertas cosas. Un lenguaje nacionalista, un lenguaje cultural de elevar el alma, o una cuestión, tema contemporáneo que te pueda llegar. Ahora también hay mucha cuestión de, de temas marginados, de culturas marginadas, de hablar de qué sé yo, mm, de las personas de color, no sé, de Sí, sí, diferentes sí, sí. países. Eso es como las películas de Disney, vamos a decir lo mismo. Sí, 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 sí. Sí, que eso, yo no tengo una opinión positiva de eso, que digamos, yo pienso que el artista tiene que hacer lo que le salga, no tienes por qué adaptarlo, porque eso es lo políticamente correcto ahora, eso no, entiendo también que hasta cierto punto es como que ser deshonesto también con uno mismo, porque pues si yo quiero hacer estos personajes de esta forma, pues eso es lo que yo voy a hacer, fíjate de lo que piensen los demás. Y, por ejemplo, que se pueda hacer con blackface o no blackface, eso es un, es un tema controversial ahora. Me imagino. Porque viene igual Aida. Aida es una princesa africana, ¿no? Sí, pues se supone que sea negra, pues o tú, en mi opinión, que a lo mejor pues me pueden criticar o no, tú o te buscas una persona que sea de color, o haces un maquillaje que sea, obviamente no te vas a reír, no vas a usar betún, pero usa maquillaje que representa ese personaje que tú estás haciendo. En mi opinión, uno siempre tiene porque también están las producciones ahora que las sacan de contexto, ¿no? Que eso también se hace, porque quieren a lo mejor el director de escena tiene una idea, se cree más genio que el libretista y el compositor, ¿no? Y Sí, entonces, pues, me voy a inventar algo que no tiene nada que ver, pero quiero decir, protestar acerca de algo y hago una producción de una ópera o y tienes que leerte una tesis para entender qué diablo es lo que está pasando, porque no sabes y entonces el texto dice una cosa, pero ellos se inventan cualquier otra cosa para como decir, hay una bohemia en la luna, por ejemplo. Entonces, pues, yo sí, no sé sí, cómo sí. fue, no la vi, pero, ¿entiendes? Pues, por decir que soy genio o porque me inventé algo, yo tengo un entendimiento del texto más superior que los demás. A veces las cosas simples son lo más importante. Entonces yo creo siempre en eso, en que hay que representar las cosas como son. No, claro, y quería también añadir eso de Otelo, busqué el año, o sea, Otelo de Giuseppe Verdi que premiered, o sea, que hizo su debut en el 1887, eh, en un país como Italia en el siglo XIX, obviamente es un país blanco, y si hay un personaje que es negro y no hay, pues entonces pinta a Y que alguien y olvídate de realmente eso. la historia esencialmente, o sea, todo gira en torno a Otelo, el problema de él y de sus inseguridades es porque es negro y que es moro. Ok, Esa es la idea central no, ese es basado en Otelo de Shakespeare. Él es un guerrero y es líder de ese sitio.
Y él tiene esa inseguridad porque es negro. Y igual el Iago le mete en la cabeza que la mujer, que Desdemona está enamorada de otro, y él tiene esa inseguridad porque es negro. Si tú le quitas ese elemento, entonces, ¿cómo tú dices la historia? Es lo Sí, es mismo que importante contarlo, sí, sí. Yo no creo en la censura. hay una zarzuela cubana que se llama Cecilia Valdés. Otro tema, el tema principal es que ella es una mulata. Cecilia Valdés es una mulata que se enamora del señorito español, criollo de donde trabaja donde trabaja. Y ellos no pueden estar juntos porque ella es mulata y él es blanco. Si ella no es mulata, entonces pues hay esclavos. O sea, es un tiempo en Cuba donde hay esclavos negros. Y hay un personaje que es un esclavo negro. Pues si ese personaje tiene que ser esclavo negro, o cómo tú lo representas. Digo, Ujú, también está ujú. el suspension of disbelief, ¿no? Que ahora pues todo puede ser chino si te da la gana, ¿verdad? No, pero si lo puedes hacer sí, seriamente representando, no mofándote, porque una cosa es el blackface, porque ahí está también la controversia, el blackface, que se mofaban de los negros en una Sí, época, sí, sí, eso es sí. entendible, pero una cosa es que tú seriamente estás haciendo, como hace también Madame Butterfly cuando son asiáticos, también ese maquillaje también lo critican, pero las personas que compusieron esa obra no lo estaban haciendo como sátira. Al contrario, hay mucho movimiento también en Francia, también lo exótico. Carmen de Bizet, por ejemplo. Ellos estaban enamorados de esa cultura y leen y todo, y querían fomentar, o sea, presentar eso. Pescadores de perlas, todo eso. Y Puccini con Turandot, con Madame Butterfly, La Fanciulla del West. El italiano representaba diferentes culturas, que ahora puede ser que dicen que no es así, que es cultural appropriation o lo que sea. Pues, Yo no creo en nada de eso tampoco. Eso me parece sumamente absurdo, el cultural appropriation ese. Quería también hacer un comentario sobre la cuestión de Wagner haciendo primero óperas al estilo italiano y después haciéndolo más alemán. Él era bien nacionalista. ujú, Y ese comentario me recordó una película, oye, que es ficción. Esa rivalidad no existía realmente, que es Amadeus, una película de 1984 de entre Salieri y Mozart. ujú. Y recuerdo una escena en donde se habla de que no, ¿por qué tú vas a hacer ópera en alemán, ese idioma tan vulgar que se escucha más bonito en italiano? Nada, quería hacer ese paréntesis porque me imagino que por ahí iba Wagner también. Puede ser. Lo que pasa es que pues, Mozart también, nació en Viena y él tiene Ujú. óperas en italiano y en alemán. Y Mozart era primero un niño prodigio y segundo un businessman. Él iba desde chiquito, el papá lo estaba llevando para todos lados, él estaba tocando en todos lados. Era cosmopolita, sabía todos los idiomas. Pues donde le pagaban dinero, pues hacía la ópera. Le pagaban en el teatro de Shakespeare, pues hizo La flauta mágica en alemán y con texto hablado. Hizo una colaboración con Lorenzo da Ponte, pues hizo tres de las grandes, Giovanni, Las bodas de Fígaro y Così fan tutte. Y también tiene otros Shakespeare, o sea, dependiendo de dónde lo contrataban, pues lo contrataban para una obra en específica. O sea, que eso de Fígaro, eso es de Mozart. No, eso es de Rossini. Lo que pasa es que la Ajá. obra es El Barbero de Sevilla, Las bodas de Fígaro y El Ghost of Bella. Eso es una trilogía de Beaumarchais. Y Mozart escribió Las bodas de Fígaro, que es el mismo personaje, pero la segunda parte de la trilogía de Beaumarchais. Entonces, El Okey. Barbero de Sevilla, que se compuso después, es la parte de Fígaro, Fígaro, eso es El Barbero de Sevilla de Rossini. Pero se compuso después, pero realmente va antes que Las bodas de Fígaro de Mozart, en la cronología de la historia. ¿En qué acto está cantando ahora? Es que Ahora mismo, allí en el Mariinsky, en Vladivostok, ¿qué es lo que está cantando ahora? en mi repertorio aquí, Sí. ahora mismo, hoy voy a cantar una ópera de niños, porque aquí se hacen óperas de niños y no, hay producciones especiales para niños. Y voy a cantar en El Principito, una ópera corta y hago El Farolero. También, pues aquí he cantado El Trovador de Verdi, El Conte de Luna, Traviata, Germont, Madame Butterfly, cantó Sharpless, que es el cónsul americano de Japón. Cantó ópera rusa, tanto en Yolanta, cantó Robert, cantó un personaje secundario en el cuento de Sarsartán. Próximamente también, el mes que viene, voy a cantar uno de los marineros. Don Pascuale, cantó Malatesta aquí. Silvio en Pagliacci. Me está olvidando algo, lo más seguro. No, tengo unos cuantos más, pero por ahí va la cosa. Sí, pero me llama la atención que la ópera, y yo creo que eso también contribuye a esta visión que tiene mucha gente de que es algo para una alta élite o algo por el estilo, porque
A pesar de que está en Rusia, está cantando cosas en italiano. No se Claro. traducen, son en italiano. O Y, sea, que eso y, es un nivel cultural de exposición más alto. pero es que mira, en todos los teatros hay subtítulos, no, supertítulos hay, en todos los teatros. Ujú. Y en el Met o en los teatros grandes, los subtítulos están en la butaca. Tú te sientas y la butaca tuya, tú puedes coger, en el Met puedes coger diferentes idiomas, inglés, español, Wow. chino, ruso, el que te dé la gana, porque eso, pues tienen dinero para hacer eso. En los otros, pues a lo mejor tienen solamente inglés, dependiendo, o aquí lo tienen en inglés y en ruso, y los proyectan así en el centro y en los lados, o en los lados solamente, aquí son los lados. O sea que el idioma no importa, porque la realidad es que la música es el idioma universal. Eso es lo Ujú, primero. Y aunque tú completamente, palabra por palabra, no entiendas, lo más importante es que el que intérprete lo sepa lo que está diciendo y pueda transmitir la emoción y pueda dar algo. Porque eso se siente en la vibración, en la experiencia, tú lo sientes, aunque no entiendes completamente todo lo que esté pasando. Y hay una cuestión visual, hay movimientos, hay luces, hay vestuario, más la música. Te va a dar, eso tú vas a un concierto de música de la orquesta, vas a sentir algo y no tiene una sola palabra. ujú, Entonces, ujú. pues, lo mismo es cuando tú estás viendo una cosa en otro idioma. Y si de verdad necesitas saber lo que está pasando, hay un subtítulo. Y si de verdad necesitas saber, ahí tú vas a Google y dices, voy a ver Traviata hoy. La Traviata, pum, busca la sinopsis o puedes buscar el libreto. Hay recursos, por ejemplo, hay un website que se llama Careol. Y ahí están casi todas las óperas, los libretos completos, palabra por palabra, en español. Ok. ¿Y cuál es la posibilidad de que termines cantando algo en español allí en Rusia? Pues no lo sé. Bueno, yo cuando hago conciertos siempre pongo algo. Yo hago también a veces conciertos míos, aparte, y pongo cosas en español. Pues en el teatro no lo sé. Yo he querido hacer el acercamiento y eso, y a ver cómo pero es más difícil, a menos que sea, dependiendo, o sea, aquí se hacen cosas de zarzuela y eso, pero, por ejemplo, va a haber un concierto, se supone, lo vi con Plácido en Moscú, donde hay zarzuela, se hacen. Y se hacen obras en español, o sea, obras españolas también. Lo que pasa es que dependiendo quién está programando, ¿entiendes? Yo en el teatro no tengo el poder de programar. Yo Sí, puedo sugerir pero, algo. pero eso es algo que lo hace más atractivo desde el punto de vista administrativo, porque tienes un individuo que sabe español, te puede cantar italiano, te puede cantar en ruso, o sea, es bueno tenerlo. Claro, pero a veces los recursos no se utilizan necesariamente. Mm, Eso depende de quién esté a cargo y cómo se hagan las cosas. Pero sí, y la gente es receptiva a eso. También aquí, por ejemplo, en Vladivostok, que está en el mismo de la nada, te sorprendería la cantidad de gente que habla español aquí. sí, wow, de verdad. Primero porque aquí hay una universidad grande que se llama el Far Eastern University y hay muchos latinos. Un grupo, ahora conocí unos, unos que fueron a un concierto mío y estoy como un grupo ahora que hay de los estudiantes, hay bastantes de Latinoamérica, sobre todo de Sudamérica. Wow, Me ha sorprendido, no es que hay millones de personas, ¿no? ¿Verdad? claro, claro. Pero, por ejemplo, en un concierto mío que canta algo en español, viene alguien y me habla en español, una persona rusa. O sea, que a veces uno piensa que aquí en Rusia solamente hablan ruso, pues eso no necesariamente es la verdad, tampoco. Los rusos también son bastante pro extranjeros. A lo mejor no de de todos los sitios, porque como en todos Claro, lados hay ciertas nacionalidades que no les gustan. sí, Pero en general, la cuestión exótica también, y eso pasa también cuando está cuando está cerrado, pues claro que te gusta lo exótico, porque no tienes la oportunidad a lo mejor de verlo, de viajar o de ir a otro sitio. La única oportunidad que tienes es de ver a alguien extranjero, y aquí hay mucho extranjero también, es una ciudad de, de un puerto importante. Y aquí ahora mismo hay vuelos directos a China. Está un poco más cerrado por la situación, pero en general esto es de Corea, de chino, o sea, Japón. asiáticos hay muchísimos. Y te digo, aquí hay vuelos directos a Tailandia, hay vuelos directos a China, hay vuelos directos a diferentes sitios. Habrían más si la situación fuera diferente. Me llama Aquí la atención, en la sí. escuela se puede estudiar inglés, alemán, francés o chino o coreano. Puedes estudiar como segundo idioma. Eso de que los nenes están de lunes a sábado me vuela la cabeza, o sea, que es un día libre y ya, es un día libre. Varias cosas. ¿Existe alguna plataforma en donde se pueda streamear, entre comillas, ópera en vivo o algo para las personas que no tienen un teatro cerca que les gustaría ver esto? Eso hay varias, hay bastantes. Mira, en YouTube puedes conseguir, a lo mejor no en vivo, o sea, que hay grabaciones en vivo que están en YouTube. Eso es lo primero, la más fácil. Y después ahora también los teatros han invertido en eso porque también piensan que es necesario
para hacerlo accesible a la gente. Por ejemplo, el Met tiene una plataforma que se llama Met Opera On Demand. Y ahí están las grabaciones en vivo y además ellos cada año en los cines, en diferentes cines de Estados Unidos y en Europa, hacen streaming live de ciertas óperas durante el año. A lo mejor una función de cada producción o no sé cuántas exactamente son, pero hay unas cuantas producciones, vamos a decir 5 producciones al año, que ellos hacen de transmisión HD y lo transmiten en vivo al cine. Y eso después está en la plataforma de ellos que hay una suscripción, puedes pagar mensual y se ven. El Real, Teatro Real en Madrid, tiene una plataforma que ahora no me acuerdo cómo se llama. Ujú. Todas las demás, en Viena, Medici TV, así todo, el Royal Opera House también ahora tienen diferentes plataformas que se han inventado para eso, para hacer streaming. El Teatro de la Zarzuela en Madrid también transmite una producción o unas cuantas producciones al año. Y eso está en YouTube. Ellos tienen un canal de YouTube y tienen las producciones que transmiten en vivo están en el YouTube de ellos, que puedes ver una zarzuela completa del Teatro de la Zarzuela. O sea que hay recursos hay. Y, por ejemplo, si quieres escucharla nada más, tú vas a Apple Music o Spotify o lo que sea y puedes escuchar una ópera completa. Yo ahora mismo, la aplicación esta de Classical Music de Apple, yo tengo la suscripción de Apple y quiero escuchar, me estoy aprendiendo, qué sé yo, Rigoletto. Y hay 300 diferentes grabaciones de Rigoletto, diferentes épocas. Pues, Ujú. y en YouTube tú buscas, te pones la ópera que te interesa y mira a ver si hay una ópera. Ahora hay cosas que están más limitadas por la cuestión de copyright y cosas que han sacado del internet que antes estaban, pero si no, siempre hay una manera de conseguirla y hay muchas plataformas. A lo mejor te cobran una suscripción porque ahora tú hay que, pero si no, en YouTube, ¿Tienes un compositor favorito? de ópera, a mí siempre Verdi y Puccini son los favoritos míos. Okey. Y entonces, a la hora del entrenamiento, ¿qué fue lo que se le hizo más difícil? ¿La parte teatral, la parte de musical, la parte de? Porque, obviamente, como incorpora todo, o incluso hasta la danza, cuando es necesaria, cuando se le ha pedido. Pero yo diría, lo más difícil es la cabeza. Eso es lo más difícil. Lo demás es trabajo y eso es un trabajo interminable siempre. Lo musical, la ventaja que tuve es que empecé muy temprano y eso pues me ha ayudado y yo creo que también es parte de un talento natural que uno tiene de fábrica. Y sí, hay cosas que se te dan mejor que otras. Cada individuo tiene sus limitaciones y sus pros y sus contras. En mi caso, a mí los idiomas se me han dado bastante bien. A pesar de que no soy muy disciplinado en la cuestión de estudiarme los idiomas. Pero yo marqué bien, puedo hablar italiano, ruso, inglés y español. Inglés y español sí, seguro, fluido bien. Pante bien. Italiano puedo dar conversaciones. A lo mejor el escrito y eso, pues a lo mejor puedo. Pero que he estudiado algunos cursos. El alemán lo estudié, lo puedo leer y eso. He tenido la ventaja que he tenido buenos maestros de dicción. En el Conservatorio de Música de Puerto Rico tuve una buena maestra de dicción, Rica López. Y en el teatro en Estados Unidos tuve un buen maestro de dicción también, de los idiomas. Y eso me ayudó a que se me facilitara el poder cantar cosas que a lo mejor no, en francés, por ejemplo, o alemán, que no conozco completamente el idioma como debería. Eso es complicado también. El poder cantar en otro idioma que no es el tuyo y poder tener una buena, aceptable dicción. Eso se estudia, hay varias maneras. La ideal es tú saber el idioma fluido. Mientras más tú sabes el idioma, más fácil se te hace memorizar un texto. Eso es. Entonces, lo otro, el primer nivel es tú entender lo que estás diciendo. Sí, sí, o sea, que cuando dice cabeza me está hablando de memorización, básicamente. Sí, porque nosotros no leemos. O sea, la orquesta tiene la partitura al frente y toca Sí. con la partitura de frente. Nosotros no la memorizamos la ópera. Y en algunos teatros hay un prompter que puede decirte el texto o lo que sea. Aquí no hay en el meta hay una cajita donde se siente un pianista y te da las entradas y te dice el texto si se te olvida. Aquí tenemos un pianista lejos que si se te olvida, por lo mejor te dice algo. Pero que en general tú lo cantas de memoria. Entonces, pues, para tú poder memorizar el texto, tienes que saber, y para poder transmitirlo, porque tú no puedes cantar sonidos, tú puedes memorizarte sílabas, ¿verdad? Y más o menos cantar bien, pero la inflexión del texto, la manera en que tú puedes transmitirlo, si tú no sabes lo que estás diciendo, no puedes transmitir nada. Sí. Entonces, pues, en el caso mío, por ejemplo, en ruso, el que al principio cuando yo conocía a mi esposa, yo no sabía ni una palabra en ruso y pensaba que nunca en mi vida iba a cantar en ruso, porque pensaba que era bien difícil. Y es difícil, pero es más fácil de lo que pensé. Y a veces eso ahí es donde viene lo de la cabeza. A veces las limitaciones, es la realidad, las limitaciones a veces están en la cabeza de uno. Entonces, cuando tú aprendes
a trabajar con a tu mente. Y he tenido la ventaja que he tenido personas alrededor mío que me han ayudado en ese camino, a ver las cosas de otra manera, a creer que pues es posible, porque si tú no crees que es posible, pues no lo vas a lograr, punto. Eso, y por más difícil que sea o fácil, no importa lo que sea, si tú no crees que lo puedes hacer, no lo vas a hacer, no lo vas a poder hacer. Entonces ese es el primer paso, tú confiar en ti y en tu capacidad y en tu nivel, y así y confiar en que va a salir bien, porque va a haber dificultades durante la vida que no te esperas. De ahí, en esa dificultad aprendiste algo y sigues para adelante. Y así sucesivamente. No todas las audiciones que uno hace te dan el trabajo. No toda competencia que tú haces te ganas el primer premio, segundo premio, tercer premio o pasas a la final. Y entonces, pues, en cada momento tú aprendes algo y vas adquiriendo experiencia que después eso te ayuda. Ahora, a lo mejor se me hace más fácil aprenderme algo en ruso que cuando llegué aquí. Y en Georgia hay ópera, porque últimamente yo Sí, estoy escuchando mucha música de Georgia. Me encanta la música folclórica de Georgia. Y a la gente, y hay muchos cantantes, bueno, el país no al ahí, estado. sí, sí, eso, ya yo eso no cometo el error. No, lo digo para la gente, que la gente uno dice Georgia y rápido piensa en el Sí, sí, estado. sí. No, no, no. Hay un país que se Sí, llama Georgia en centro, también fue la parte de Asia la Unión Central. Soviética en algún momento. En Sí. Tbilisi hay un teatro y también tiene cantantes fijos y tienen voces excepcionales también. Hay mucho, por cierto, Operalia, que es uno de los concursos más importantes de ópera del mundo, que es el de Plácido Domingo, me parece que el primer premio fue una, si no fue el primero, fue uno de los primeros premios, ganó de Georgia. La cantante, me parece, la mezzo, es de Georgia y me parece que un barítono también, que era de Georgia, también ganó. Son voces excepcionales. He conocido colegas de Georgia y todos tienen unas voces impresionantes y Hay una tienen un teatro, sí. ópera que yo conozco, bueno, voy a decir pieza, asumo que es parte de una ópera, que es Ujú. Rule Britannia, que la canta una cantante de ópera británica. Y eso yo lo vi, que ella está vestida como si fuera con un uniforme militar y está cantando allí en Londres. Rule Britannia, Britannia, rule the waves. Eso me imagino que debe ser parte de una ópera No lo tengo idea. más grande. Ok. Es porque el mundo anglosajón, o sea, no anglosajón, que hablan inglés, tiene una presencia importante en el mundo de la ópera. Tiene, ¿Tiene? sí. O sea, no, Bueno, anglosajón, incluyendo Estados Unidos o no, UK, por ejemplo. UK tiene, Händel, por ejemplo, trabajó mucho allí ¿y cómo se llama? No, hay una ópera que se llama Peter Grimes, es de el compositor, que no me puedo acordar el nombre ahora mismo, Ujú. Wingrave, Peter Grimes, es uno de los, eh, Britten, se llama. Britten es un compositor de ópera importante mm, en inglés, no, de Inglaterra, por ejemplo. Y sí, uno de los teatros más grandes es el Royal Opera House en Londres. Y también, pues, se está haciendo, o sea, en realidad en todos lados ahora mismo se está haciendo en todos los idiomas. En todos lados, en Puerto Rico, mira, que yo conozco, no sé, que yo conozco personalmente, que a lo mejor habrá más. Hay tres óperas que se estaban componiendo hace unos cuantos años que no sé si se han terminado. Está Manny Navarro hizo un premiere hace poco que se llamaba Y los pasteles, una ópera puertorriqueña. Y antes de eso, una ópera que se llama Frenesí. Frenesí. Hay un compositor que es italiano, pero es profesor de conservatorio, que se llama Alberto Guidobaldi. Él tiene una ópera de hace unos cuantos años y está trabajando, que me imagino que la habrá terminado, o si no la ha terminado, pues ya está a punto de terminarla, está buscando quién se la produzca, que es de Eva Luna, se llama, de Isabel Allende. Está haciendo una ópera que yo escuché fragmentos y me gustó mucho. Y hay otro compositor, Alberto Rodríguez, que está componiendo su primera ópera, El Camino de Illaloide. Y esas son tres óperas, o sea, tres compositores diferentes. Hay otra compositora, que ahora no recuerdo el nombre, también ha compuesto óperas eh, que están produciendo y componen música para orquesta y son destacados en el mundo clásico. Un amigo compositor también, el Melindo Ruiz, que es guitarrista, que lo han comisionado en diferentes partes del mundo, música para guitarra, para niños, ha recibido premios y están por ahí. También hay cantantes puertorriqueños que nadie sabe que hay cantantes de ópera puertorriqueños. Sí, La primera grabación de ópera completa que se hizo en el mundo fue un puertorriqueño, Paoli, Tonio Paoli. Entonces, pues, eso a veces ni pasa desapercibido y a través de la historia han habido, el que abrió el Met fue Justino Díaz, abrió el Metropolitan Opera House en Nueva York nuevo, lo fue un puertorriqueño, con la ópera Antonio y Cleopatra. Y después de ahí ha habido Antonio Barasolda, que fue el maestro mío, falleció unos cuantos años, estuvo en el Met, está Rafi Dávila ahora mismo, Ana María Martínez, está
hasta hizo una super carrera internacional y está ahora enseñando y está por ahí un poquito más menos activa, pero Ricardo Rivera que acaba de hacer el debut en el Met hace unos cuantos días. Dos colegas, hay dos puertorriqueños que han estado en programas artistas jóvenes. Hay uno que entró ahora en San Francisco Opera y otra que está en Chicago Lyric. Hay movimiento, hay talento y hay presencia en todos lados. Melma Ramos también en Alemania ha hecho una carrera como de 25 años en Alemania y nadie sabe quién es. Wow. O más, 25 o 30 años en Alemania. Y Narandes también en Alemania estuvo un montón de años. Además de los de antes, Jorge Iglesias, eh, ¿cómo se llama? Hay mucha Pablo Elvira, por ejemplo, un barítono puertorriqueño, trabajó en el Met muchos años. Hay presencia en la lírica, a pesar de que no hay un teatro per se fijo, sigue habiendo movimiento en Puerto ¿A Rico. qué se le puede atribuir eso? Que no, que en Puerto Rico no tenga tanto arraigo. Yo no creo que no tenga arraigo. El problema principal para mí es que debido a lo mejor a los recursos o lo que sea, es que las compañías trabajan, hay unas cuantas compañías y trabajan todas para lo suyo. Y yo creo que en una isla tan pequeña, pues a lo mejor hubiera la manera de que se pudiera organizar y no solamente la ópera. Y eso yo lo he dicho varias veces y he hablado con los colegas de eso. A lo mejor más colaboración entre los elementos para establecer algo fijo. Porque nosotros tenemos orquesta sinfónica, ahora la sinfónica he visto que ha estado trabajando, también están haciendo galas y están trabajando mucho para la cuestión de recaudación de fondos y mantener la orquesta, el retiro, etcétera. Entonces es difícil en el sentido de que cuesta dinero, pero a la misma vez regenera ingresos. Y entonces, si tú no lo ves como un gasto, hay una inversión que hay que hacer, pero el impacto que hay, o sea, Bellas Artes, por ejemplo, que es el teatro más importante en Puerto Rico, antes habían muchos restaurantes alrededor y todo eso, ahora está Ciudadela por ahí, o sea que, y hay un movimiento, boom, si tú utilizas el teatro y se produce mucho, eso mueve la economía un montón, más el turismo, hay un montón de elementos que tienen que combinarse que no se hace, eso parte es una cuestión del gobierno y parte es también de los gestores culturales, pero pues que es complicado tener gente que Eh, aporte, que se mantenga, a crear la familia, como dicen algunos de los que hacen sí, ok, pero más la voy a ser educación musical, ¿verdad? tajante porque entiendo que lo que estás diciendo es lo siguiente. Hay mucha actitud de vamos a cortarnos las patas entre nosotros. No, no, yo no voy a trabajar contigo. Entonces hay como que muchas rivalidades y también hay una falta de capacidad administrativa. Eso es lo que yo estoy escuchando. Y yo no sé si hay una cuestión de capacidad administrativa, lo que pasa es que también em, en Puerto Rico son voluntarios los que trabajan con eso. Ok. Entonces, pues es más complicado trabajar así cuando no hay una cuestión fija. Igual, o sea, en general casi siempre son las mismas personas los que trabajan. O sea, a lo mejor el director de escena es el mismo o los cantantes son los mismos. O sea, el grupo no es tan grande de gente que tú puedes, un pool de puertorriqueños. Y hay unos que están, Joel Prieto también, que está cantando por todos lados, Hilda Ramos, etcétera. Hay pool de cantantes, hay un pool bastante bueno. Ujú. Ahora, la cuestión de ellos les gusta hacer las cosas bien, pues entonces están un tiempo recaudando fondos y después hacen una buena producción no, le pagan a todo el mundo y salen bien. Administrativamente está bien. El problema es que pues es complicado tú mantenerlo todos los años, o a lo mejor una producción un año, en 2 años no hay, o hacen una cosa de estilo así. No es una cuestión porque depende de los recursos que puedan recaudar. Si es año de elecciones no pueden recaudar tanto, o cortaron a ciertos fondos legislativos que cortan o los dan o no los dan, ¿entiendes? Entonces, pues eso, cuando tampoco hay mucho interés del gobierno para invertir en eso, pues es complicado. También, pues, hay otra parte que es importante. Antes había mucho más porque, pues, qué sé yo, la zarzuela se escuchaba en la radio en Puerto Rico. Había compañías de zarzuela de España que venían y una generación de vamos a decir, padres míos o abuelos que crecieron escuchando música clásica en la radio, venía Plácido Domingo, Pavarotti, venía y cantaban las producciones de ópera de Puerto Rico. Antes había más recursos para eso. Ahora, pues menos. También la orquesta iba a las escuelas a tocar. Las sinfónicas hacían unos ensambles pequeños y iban a las escuelas a tocar. Ahora, la educación musical en las escuelas se quitó también. O a lo mejor no es del nivel que debería ser. Entonces, eso es un efecto en cascada. Aquí, por ejemplo, no por comparar, pero la cuestión de la escuela de música. Mi hijastra va a la escuela de música, ¿verdad? Por las tardes.
independiente, y ella tiene otros compañeros. Independiente de si ellos van a ser pianistas o violinistas o lo que sea. A lo mejor el 1% de los que tienen una educación musical así, que terminan, aquí se termina la escuela o en noveno o en 11. Y si tú terminas el noveno, puedes ir a un college, que le llaman college, que es la escuela superior dirigida, ¿no? Y tú vas a lo que tú quieras. Si quieres música, medicina, física, lo que te dé la gana, ¿verdad? Es como una vocación. O terminar la escuela regular hasta un 10.º grado, ¿no? Tú puedes, a lo mejor esos que terminaron la escuela de música, porque su especialidad es música, a lo mejor nunca van a ser profesionales de la música. Y un 1% va a ser profesional de la música, pero a lo mejor y tienen la oportunidad. Aquí pueden un teatro, hay orquesta, hay un coro, el coro de la ópera no es una posición pagada full time. Hay solistas que son pagados full time, la orquesta, técnico, escenógrafo, you name it. Plus el movimiento cultural de restaurantes, etcétera. Eso, en impacto económico hay. Además cultural. Hay ballet fijo en el teatro mío. Ok. Pues si tú les das eso, esa herramienta que tú le estás dando, independientemente si son músicos o no, eso les ayuda para ser mejores profesionales en general y crear público para el teatro del futuro, porque si no son músicos, por lo menos les gusta y la aprecian. Esperemos que no tuvieran un trauma psicológico y odien la música y quieren que eso no debería ser el fin, ¿no? Pero tú aprendes a tocar piano y el cerebro te funciona mejor. La creatividad, ahora estamos en el mundo de la artificial intelligence, de Netflix, del celular, de los juegos y de todo lo que tiene la individualidad también. Ajá, ajá. Entonces, pues en la sociedad, nosotros el ser humano está hecho para conectarse. Y si no hay oportunidad de conectarse, pues no sé qué va a pasar en el futuro. Entonces, lo que son los deportes, la música, etcétera, es una oportunidad para que la gente adquiera destrezas que no importa si tú eres un deportista profesional o eres músico profesional, esas destrezas te van a ayudar en tu vida cotidiana y en tu profesión. Ajá. O sea, puedes decir, no hace falta educación física porque no todo el mundo va a ser LeBron James o Michael Jordan, ¿verdad? Pero como quiera hay que hacer ejercicio para estar Claro. saludable. Es una parte de... Y lo mismo con la cuestión de leer, de aprenderse poemas, de aprender un instrumento, la disciplina de sentarte al piano, el desarrollo auditivo, la retentiva, la conexión de los dos hemisferios del cerebro. Eso está probado que eso es lo que hace la música, el arte, etcétera. Y eso siempre te va a ayudar para cualquier otro. Entonces, eso te da aprender un idioma nuevo, etcétera. Eso, a la hora de tú ser profesional, te va a diferenciar cuando todo el mundo lo único que hace es el chat GPT y tú sabes por lo menos tocar piano, eso te va a poner por encima de eh, cualquier otra, ¿cómo se llama? Zombie por ahí. Últimamente yo estoy en una fase de Miles Davis. Me gusta el jazz de esa época. Eso es lo que yo estoy consumiendo últimamente. Dicho eso, piezas de ópera que se pueden escuchar. Qué sé yo, hay gente que trabaja y puede escuchar música o lo que sea. ¿Qué recomendación le puede dar a esa gente? Que está diciendo, por ejemplo, me da curiosidad, ¿qué es ópera? Ok, ¿cuáles son esas piezas que son buenas introductorias? Para escuchar, bueno, si quieres algo que vas a escuchar y vas a reconocer rápido, Carmen de Bizet. Está el área del toreador, toreador. Esa es clásica. Y la música es española y tiene tu sabor. Yo siempre, primera ópera, si eres adulto ya no, Bohème. La Bohème de Puccini. Música bonita para ir a verla y para escucharla. La Bohème de Boheme se Puccini. escribe boheme como si fuera bohemia. Boheme. Sí, pero con E. Bohee. Ajá. La Bohème. Es que eso es el precursor del Rent, el musical. Y Puccini en general, esas óperas, y por ejemplo, Pagliacci, por ejemplo, es una ópera también que es hora y media, Pagliacci de un caballo. Los payasos se llama. Ese es también el área famosa, Ridi, Pagliaccio, la cantaba. Ajá. Eso también está en las películas, etcétera. Esa ópera también es un género italiano que se llama el verismo, que ahí es raw emotions, y dura hora y media. Es una ópera corta que se puede consumir rápido y no te vas a aburrir. Y tiene piezas bonitas. O sea, en general Puccini, para mí, porque cualquiera de las óperas, Madame Butterfly, Bohème, A mí me gusta yo creo que... mucho un musical, se llama Fiddler on the Roof, el violinista en el tejado, Ujú, pero la versión de 1971, porque sé que hay muchas opciones. Estas producciones se rehacen constantemente a través del ujú. tiempo. ¿Y qué tal en formato vídeo? Algo que se pueda encontrar accesible en YouTube, por ejemplo. Porque mi interés con estas preguntas es que gente que nunca, que ni siquiera sabía que esto existe, vaya y que eventualmente también vaya al teatro. Por ejemplo, en español, una zarzuela.
Luisa Fernanda. Las mismas óperas que te dije para escuchar las puedes ver también. Bohème, hay una siempre Traviata, La Traviata de Verdi. Yo soy más ópera italiana, en realidad. Pero no, si te gusta el francés, puedes Romeo y Julieta, No, a mí el francés no me gusta, pero para la gente, para la eh, gente. oye, algo así. Pasa que las de Mozart, por ejemplo, son un poquito más largas, bueno, las bodas de Fígaro o Barbero de Sevilla también son cómicas, pero son un poquito más largas y tienen recitativo. Puede ser que, dependiendo de. Esas también son, bueno, el Barbero de Sevilla, vas a reconocer el Fígaro, 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 pero es un poquito más largas las óperas. Y entonces, pues, tienen su estructura. Para mí, si quieres ver algo más así, como cine, Puccini siempre, porque Puccini es una época casi ya donde está el cine y es música bastante cinematográfica. No, yo creo que la Bohème siempre es una buena primera ópera de ver. Y te lo digo, Ay, si pueden ver el canal de la zarzuela, pues ahí van a ver diferentes zarzuelas que tienen cómicos y se van a reír y es en español. Y ahí es diferente el canal del Teatro de la Zarzuela. Por ejemplo, l'Elisir d'Amore puede ser de Donizetti, también es cómica, que tiene también. pero ya tenemos par ahí. Algo que quería preguntar, ¿ha tenido exposición al canto de estilo bizantino de la Iglesia Ortodoxa rusa? Bueno, lo he escuchado porque he ido alguna vez o he visto por televisión alguna, ¿cómo se llama? Además que hacen un concierto, un concierto de los coros de las iglesias y he escuchado. Y lo Eso pasan también es por otra cosa televisión. también. No, a veces pasan por televisión a lo mejor algo, pero el concierto lo veo aquí en el teatro. Ah, ok. ¿No? Y las iglesias siempre, si tú entras, pues siempre a lo mejor hay algo, si hay una misa o algo, pues escucha ¿cómo se llama? Sacerdote, y tengo compañeros que trabajan, mi esposa trabajó mucho tiempo en la iglesia en San Petersburgo, en una de las iglesias en San Petersburgo, que también ella mucho más tiene más experiencia que yo, pero la música de los ortodoxos sí la he escuchado en los conciertos y eso. Y pues eso es otra cosa también que hace que la cuestión de las cantantes también, ellos crecen digo, si son ortodoxos, crecen o trabajan mucho tiempo el coro y desarrollan la lectura, desarrollan el oído, la manera de cantar, aunque cambia después cuando tú cantas ópera, pero ya tienes un background, tienes Ajá. algo de donde agarrarte. Ah. Y eso es importante. Es como cualquier cosa, mientras más temprano tú aprendes algo, mejores. Los idiomas, la música, etcétera, cualquier destreza, dibujar, matemáticas, cualquier destreza, mientras más temprano tú lo hagas, mejor. Porque después se te da un poquito más difícil. ¿Cuál ha sido la ópera favorita de ejecutar? Que eso de principio a fin, yo me lo gozo de principio a fin. La más que he hecho es Madame Butterfly. La más que ve yo creo que es la Bohème. No la he hecho tanto, pero esa fue la primera ópera que canté profesionalmente. Y después la hice en Puerto Rico. Y he hecho, esa he cantado coro, he cantado un personaje pequeño y he cantado Marcello. Y Traviata. Esas dos son óperas que he hecho en todos los niveles. Y mientras más tú conoces la ópera, más te gusta. Yo, lo mismo, Traviata también hice el Marqués de Dovigny, he cantado coro y he cantado Germont, ahora canto Germont. Entonces, pues, aprende, cualquier cosa que tú haces, que te metes adentro, te gusta. Incluso más, a lo mejor disfrutas más tú haciendo lo que a lo mejor la gente cuando lo ve, no lo puedo decir. Generalmente cuando tú estás envuelto en un proyecto, en general, le coges cariño. Y si no le coges cariño, estás en el negocio incorrecto. Porque a veces hasta producciones que no funcionan, tú estás con el director de escena y te explica todo y tú como que te vende la película y tú te encanta. Y después a mí me pasó una vez en la universidad que hubo un problema con una producción que yo estuve envuelto. A la gente no le gustó, pero el director de escena lo vendió tan bien que todos los que estábamos envueltos en la producción nos encantaba la producción, pero a la gente no le gustó. ¿A qué se debió esa desconexión? Porque era bastante controversial. Ok. Era controversial en el sentido que él era Don Giovanni y era una producción de una universidad. Entonces, pues, él fue bien literal en el sentido de que Don Giovanni, pues, hay una parte, un área del sirviente del de por él, lo que dice cuántas mujeres con quién él ha estado. Y pues, en España, 640, que si tres en la otra país, y así, o sea, con muchas. Entonces, él habla de la gordita, estuvo con la flaquita, estuvo con la joven, y entonces, pues, él puso estampas de cada una gordita, una negrita, entonces, en diferentes partes de la ópera. Entonces, hubo un momento que era, pues, la joven principiante, que solo está en el texto. Entonces, pues, hizo algo sugestivo, que se la llevó de la mano. Era una adolescente en la producción. Y yo era Ah, otra que era, eh, ¿cómo se llama? Que parecía adolescente, que no era adolescente. Pero no fue nada, nada
literal, él era literal, pero no era, ¿cómo se dice? Explícito. Era una Ajá. cuestión subjetiva. Pero pues, como lo presentó así, pues eso hubo mucha controversia con eso, porque obviamente, pues un menor o lo que sea, pues, pero a mí me lo vendió bien, a mí me gustaba la producción. También era difícil, es una cuestión de que tenías que entrarte y leerte lo que su concepto para entenderlo, porque habían otras cosas empezaba como clásica y después se iba a una destrucción de lo clásico. O sea, era también una visión de él del personaje que a lo mejor la gente no lo entendía tan fácilmente si no leía los program notes. Eso es algo que a mí me gusta hacer cuando yo consumo algo artístico. A mí me gusta considerar el proceso creativo, porque está bien, más allá de que te pueda gustar o no algo, yo creo que es siempre importante considerar el esfuerzo y la creatividad detrás de esa producción. Porque ahora mismo lo que me está contando de esta persona en la universidad, independientemente de que no haya ¿cómo es? Logrado su cometido de que le gustara a la gran mayoría de las personas, hubo una investigación, hubo un desarrollo, hubo largas horas de práctica. Esa persona tuvo que ir y mirar que las personas que están haciendo el maquillaje lo hicieran bien, que el vestido estuviera bien. O sea, Y en ese caso en específico, el director de escena es muy bueno y realmente porque a mí el problema que yo tengo a veces con ese tipo de producciones es cuando lo hacen ahora hay muchos que es todo en el aire. O sea, yo me invento una cosa que no tiene nada que ver con la historia. Y una cosa es que tú hagas algo, un deep work y te adentres o te haces un concepto nuevo, pero que a lo mejor se desvía de la historia, pero tú lo haces el trabajo completo, no te lo inventas de la nada. Por ejemplo, yo hice una Madame Butterfly que era, en vez de en la época que es el principio, la Madame Butterfly es el principio del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial. Pues ellos lo transportaron a la Segunda Guerra Mundial. ujú, Entonces, pues funciona porque sigue siendo Japón, sigue siendo. Entonces, pues, no, y después de la bomba atómica, ella lo explicó de una manera que se entiende. Tú adaptaste la ópera a otra época, pero hacer el trabajo y funciona, punto. Lo vendes y funciona. Otra cosa es que tú vienes y tienes que poner, por ejemplo, en Bohem, Mimi tiene sífilis. Es sífilis, ¿sí? Es tuberculosis, ¿verdad? Se muere de tuberculosis. Spoiler alert, ¿no? ujú, Pues entonces hay una que es que ella es drogadicta y se mete heroína, ¿ves? Una producción. Eso yo no sé cuál es el value que tiene eso, ¿no? O ujú, poner, qué sé yo, ahora también poner gente desnuda en las producciones, pues eso es lo que vende. Que eso venda, realmente eso no, tetas por tetas, tú sabes, ¿no? ¿Qué profundidad tiene eso? ujú, Ahora, si ujú, tú estás ujú, haciendo un trabajo de personaje, de interior, o cualquier cosa con protesta de cualquier cosa de siempre, lo que del nuevo del momento, ujú, pues ujú. eso, Lo entiendo. Lo entiendo. Otro ejemplo que puedo dar, por ejemplo, a mí me gusta mucho la séptima sinfonía de Beethoven, porque no solamente se escucha bien, sino que tiene un carácter más fuerte cuando tú entiendes que Beethoven que escribió esa sinfonía cuando ya no estaba en escucho nada. un estado avanzado de sordera. Ujú. Entonces tú puedes escuchar, si tú tomas eso en consideración, tú entiendes más esa sinfonía, porque hay unas altas y bajas y tú escuchas y es como que, pero puedo escuchar, pero está bajando, ya, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo voy a poder seguir componiendo? Es ese tipo de detalle, ¿no? A eso es lo que estoy yendo. Es impresionante también, o sea, eso mismo. Él también tiene una ópera, se llama Fidelio, Mm, no Tascarse. Eh, Como esta gente que son genios y el poder de la música también, a través de las vibraciones, él pudo componer no solamente la séptima, octava y la novena sinfonía, todo eso, prácticamente la mitad de su trabajo se lo hizo y no escuchaba nada. Todo solo simplemente con lo que pasaba en su cabeza y con lo que sentía de vibraciones. Y habían cosas que los compuso de esa manera porque, de ciertos registros, porque necesitaba sentir esa vibración, ¿no? Y entonces también la evolución, cuando uno conoce más de cada compositor, Mahler, por ejemplo, aunque no es ópera como tal, pero la música de Mahler tiene mucha ah, cuestión de guerra, de tambor, o sea, cierta instrumentación tiene que ver con que él creció con cosas militares, además su mujer se murió, sus hijos se murieron, ese sufrimiento que él tuvo, él lo traduce en su música. Si tú lo conoces mejor, pues a lo mejor te da otro insight en lo que tú escuchas, o igual
eh, la sinfonía no, de Shostakovich, por ejemplo, también, que o sea, tienes cierto, si conoces la cultura, conoces la época en que están compuestas, pues tú tienes un background y escuchas que la gente estaba pasando en ese momento y por qué fueron tan exitosas en su momento y por qué eh, trascienden la época, por qué se escuchan 100 años después, 200 años después. O sea, no es A, porque a mí me gusta mucho Arnold Schoenberg. mm, Es como que un compositor bien existencialista y bien sombrío. No he investigado a qué se debe eso, pero me sospecho que tiene que ver algo con la Primera Guerra Mundial. No lo sé, pero sí que sé que exploró mucho con la cuestión de disonancia y eso, y se tiene su sistema también, o sea, es que vienen eso también es una cuestión histórica, él viene a la escuela del expresionismo y de romper con ciertas cosas, la cuestión de Schoenberg es ¿cómo se llama? La dodecafonía y usar todos los sonidos Entonces, pues, eso también tiene que ver que está ligado también con el arte de ese momento, con la cuestión cultural. O sea, esos compositores están todos ligados con el movimiento cultural en general del país de ese momento y lo que estaban buscando. Entonces, pues a veces ahora estamos un poco desconectados de la realidad o qué es la belleza también. Para mí la belleza no es tan relativa como uno cree. No, estoy de acuerdo con eso, estoy Como de dice, acuerdo con eso, y yo soy bien anticuado, bien conservador y bien a la antigua, y hay muchas cosas que yo hoy día generalmente no soy muy optimista con la calidad del arte que se está produciendo en términos generales, no solamente por el lado de la tecnología, sino también por las culturas en las que vivimos, que tienen muchísimos problemas. Me imagino que eso también tendrá una incidencia en el mundo de la ópera, en la calidad de las producciones que se hagan ahora. ¿Cómo ha podido ver eso en términos recientes? ¿Son buenas? mira, ¿Les falta? en primer lugar, una de las razones por la cual es que se está tratando de hacer más con menos. Eso es lo primero, con menos dinero. O a lo mejor las cosas son más caras. Entonces, pues, las producciones, aquí había una producción de La Dama de Pica de un montón de años atrás, clásica, de las clásicas del Mariinsky. Esa es una producción que hizo un artista grande de Rusia y la escenografía es de verdad, madera, una estructura, un edificio construido. ¿Qué pasa ahora? A lo mejor no hay tanto dinero. Entonces, pues los directores de escena también, pues hacen de tripas corazón, o sea que tampoco tú puedes comparar. Y ahí también eso pierde un poquito, porque pues si tú no tienes dinero para hacer una estructura sólida, el sonido cambia también, la acústica, a lo mejor se escucha menos, porque si tú tenías algo que tenías atrás y eso ayuda a proyectar el sonido. Eso es el primero. Entonces, ahora se hace mucho con proyecciones porque es visualmente bonito y qué sé yo, pero eso también, si el escenario está vacío, pues a lo mejor el sonido no es lo mismo que antes. ¿Ves? Eso ahí está el primer detalle. Y lo otro, la profundidad con que se pueda trabajar en todos los niveles. Si el director de escena, hay de todo en la Viña del Señor, como decimos siempre, en la Viña del Señor hay de todo. Si es un director de escena que después de verdad es una persona que le gusta su trabajo, que hace el research, que se sabe lo que sabe el libreto, se lo lee, sabe acerca del compositor, sabe en qué época se está haciendo y después de eso decide transportarla a cualquier lado, hacer la investigación. O sea, aquí se hacen las cosas de bastante buena calidad, pero pues, hay de todo lo mismo. Si, dependiendo de quién sea el que está cantando o quién sea el que está interpretando, pues es el nivel que va a ser. Porque si una persona que nada más piensa en sí mismo y no le importa si sabe lo que dice, si está cantándolo bien o no, eso también a cada individuo es diferente. Y lo mismo el que dirige la orquesta, eso cambia. El sonido, si es una persona que de verdad, porque también es un talento escuchar cuál es el balance de los instrumentos, cuál es la voz más importante o sea, un trabajo bastante minucioso, que eso también se logra con bastante trabajo eh, de ensayos y eso. Entonces ahora también hay que hacer lo mismo, menos con más, más con menos. A veces menos tiempo de ensayo en algunos teatros o en general, menos tiempo porque eso hay que pagarlo. Antes se podía, a los 3 meses tú estabas en las épocas de muchos años atrás, 3 meses ensayando y después hacer una producción. A lo mejor ahora son 2 semanas, ¿entiendes? Pues eso, la, la, la calidad de las personas, pues sí, si el intérprete es una persona que trabaja bien, pues sigue siendo excepcional. Pero pues no es lo mismo la química que puede haber entre los colegas, etcétera. Mientras menos ensayos, menos química hay, menos tú puedes estar tranquilo. O sea que hay diferentes niveles acerca de eso. Entonces, pues, también está eso, que hay mucha distracción. De la gente no tenía YouTube ni nada de eso.
que en parte es es un buen recurso que nosotros podemos usar para escuchar diferentes grabaciones históricas, etcétera, pero también es una distracción. Entonces, pues, la gente antes no tenía tiempo estaban leyendo literatura, leyendo historia, leyendo de todo. Ahora, pues, tú lo lees, lo ves de un podcast o de un video en YouTube. Ajá. Entonces, pues, eso también, a lo mejor, la profundidad que tú puedas tener en algún tema, pues, es superficial. Y también tienes que ser el más que sabe, como siempre. O sea, estamos en la época que todos somos expertos y nadie sabe nada, vamos a decirlo así. Sí, estoy completamente de acuerdo por eso. Y dos comentarios. Yo siempre le digo a la gente que escucha este podcast no te va a enseñar nada a profundidad. Este podcast, los episodios son introductorios. Si tú quieres aprender más sobre ese tema, vas a tener que leer. No hay escapatoria, vas a tener que leer. Entonces, lo otro que también me parece que es bien importante, y también sucede mucho en el mundo de la historia, en el mundillo de la historia, aquellos que divulgamos historia, he visto muchos egos inflados y a tal punto de que precisamente por esta idea de que yo tengo que ser el experto y tengo que saberlo todo, se la inventan. Y por eso es que yo siempre desde el principio he sido bien eh, transparente en ese sentido. Yo le digo a la gente, mira, no, yo no lo sé todo y hay cosas, cuando yo no sé, te lo voy a decir y si soy un ignorante de un tema, tú lo vas a escuchar. No voy a pretender ser el tipo que todo lo sabe. Y yo creo que lamentablemente eso no es una actitud generalizada. Yo creo que es una minoría. Que también, pues, yo no sé por qué, pero tenemos que ser perfectos. Vivimos un mundo que tenemos, pues, también el social media, etcétera. Hay que verse bien, siempre hay que estar feliz, nadie tiene fracaso. Y en parte, pues, tienes que aparentar. Antes siempre las apariencias habían siempre en toda la historia. Ahora lo que pasa es que se ve todo el tiempo. Entonces, pues tú estás viviendo en la mentira. Todo el mundo tiene que saber todo el mundo tiene que ver, nadie está enfermo, nadie sufre, nadie no sabe algo de algo porque no tienes la excusa. Ahora tú puedes buscar en Google y solo sabes todo, ¿no? Entonces, pues, y también es difícil tú saber cuál es la verdad, porque ahora tú haces un search y lo primero que te sale es algo artificial intelligence, que eso es lo primero que vas a leer y a lo mejor no vas a seguir dándole para abajo a ver qué más hay, o Wikipedia, lo que sea. Entonces, pues, es más complicado, digo yo. A lo mejor si tú quieres saber de algún tema, cuando no tienes el attention span para buscar bien y tampoco tienes la retentiva, por ejemplo, lo de los números de teléfono. Es una estupidez, ¿verdad? Pero yo me sé los números de teléfono de cuando estaba en la escuela superior, antes de tener teléfono, y ahora los de mis amigos a lo mejor no me los sé, o me los sé porque son los mismos de aquella época, pero si son nuevos, no me sé el número de teléfono. Y entonces los niños de ahora, ni siquiera se saben los de los papás, el número de teléfono. Eso es algo, una destreza que se pierde, Ajá, que no ajá. nos damos cuenta, y entonces pues eso afecta la vida cotidiana de cualquier persona y la dependencia que tenemos a eso. Entonces pues tú sin el teléfono no eres nadie. Y sin porque si tu conocimiento está en el teléfono, porque claro, yo no me sé los años de no sé quién, de tal personaje histórico, lo busco ya, en el momento lo sé y se acabó, a los 5 minutos se me olvidó, ya la retentiva, lo que tú sabes, no lo sabes tú, lo sabe el teléfono, y aún así tienes que aparentar que lo sabes. Sí, sí, sí. No, 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 exacto. Y eso es bien importante. Yo hago este podcast para compartir conocimiento, pero a la hora de la verdad a mí no me interesa demostrarle a nadie la capacidad intelectual que yo tenga, nada por el estilo. O sea, que va relacionado con eso, ¿no? Mi autoestima o lo que sea no está relacionado a la percepción que otros tienen de mí. A Ujú. mí me es irrelevante. Ya yo no ni siquiera miro comentarios que me dejan en las redes sociales, por ejemplo. A No. veces paso días sin, o no los veo, o lo que sea. No, siempre miro, pero realmente es que a veces uno se tiene que desconectar de eso porque Sí, la salud mental es mejor, es más es mejor que importante. es, más importante que eso. Y el Sí. tiempo que tú tienes con el vivir el vivir el momento con tu familia, porque a veces uno piensa que está más conectado de lo que es. Y eso, el estar en la diáspora también, imagino que tú también lo experimentas en algún, es complicado. Tú te sientes conectado, pero pierdes conexión Ujú. al mismo tiempo, porque no estás al día a día, o a lo mejor no habla lo suficiente, o pues hablas por teléfono, pero es superficial, porque lo mismo, el contacto del día a día no está. Y entonces, pues, vimos antes, pues la gente se escribía unas cartas de amor o lo que sea, se escribían, y está pasando el tiempo, escribían una carta. Y la manera que escribían, tú lees las cartas de la gente famosa de antes, el lenguaje que utilizaban, la manera de expresarse, ahora mandamos un emoji y ya. Sí, Entonces, sí, sí, ves la sí. foto y tú sientes que estás allí y le das
le pones un corazón y ya, ¿entiendes? Pero realmente el estar ahí, el abrazo, comprar un regalo, el dar regalo, lo que sea, y pasa el tiempo y supuestamente estamos más conectados porque podemos hablar por videoconferencia, ahora estamos nosotros hablando, estamos conectados, pero realmente la profundidad, lo mismo, la profundidad de las relaciones es menor que antes, pienso Sí, yo. sí, sí, sí. Eso está Y es relacionado a un algo episodio que yo que es hice. bien, bien importante, creo yo. Y ahí Sí, es sí. donde volvemos a la importancia de lo que, creo yo, de lo que hacemos nosotros los artistas, lo que es lo mismo, el deporte o cualquier oportunidad que tenga el ser humano de conectar de alguna forma, de que estén en un mismo lugar y pensar en lo mismo y sentir mutuamente o cosas que pasan, como por ejemplo, lo positivo que podría haber de una guerra, por ejemplo, o lo positivo que hubo después de María en Puerto Rico, cuando hay sufrimiento que la gente tiene que dejar de estar en el teléfono y se tiene que ayudar y tiene que conectar con el vecino que a lo mejor no hablaste en no sé cuántos años. Ahí es que vuelvo otra vez a la esencia de lo que es el ser humano. El ser humano está hecho para conectarse con otra gente y vivir en comunidad. Y ahora estamos en una sociedad que es lo contrario, el individualismo y el tú y mi teléfono y ya. Entonces, Definitivamente. pues, esperemos que así sea, que se mantenga eso, que se mantenga el arte en vivo, que se mantenga las relaciones interpersonales y que se mantenga la educación y todo lo demás. Así Y la que, cultura. gente, vayan al teatro, es importante. Yo estoy ahora mismo mirando y sé que tiene que ir al teatro a las 11 y estoy mirando que la hora ya son las 10:30, así que vamos a ir terminando para que pueda cumplir con ese compromiso. Gracias, gracias. No, pero Ha sido un placer, aprendimos. yo creo que ha sido una buena tertulia en el día de hoy. Estaba un poco Ujú. más nervioso de lo que ha sido, pero creo que ha sido bien. Gracias por la invitación y espero que a los oyentes les haya gustado. Cualquier cosa, estamos por ahí, en las No, redes y eso. muchísimas gracias, seguiremos en contacto y definitivamente, nuevamente, gente, apoyen el arte en general, vayan al teatro, expónganse a algo que no se han expuesto antes y consideren. También, Incluso al cine, porque ya ni al cine vamos. sí, 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 En sí, sí. familia, ni al cine vamos. Salgan de la casa, es lo más importante. Al parque, al teatro, al cine, a comer fuera. No orden Uber Eats, ni nada de eso. Hay que salir y pasar tiempo junto con mi familia y con los seres queridos, porque después se van y no regresan. Así que nada, muchísimas gracias, César Méndez Silvagnoli, por haber participado en esta edición de Archipiélago Histórico. Gracias. Seguiremos en contacto y esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.